Continuando con las clases de oxigenoterapia, vamos a retomar lo que son los dispositivos de alto flujo. A los que ya hemos visto le vamos a agregar la ventilación positiva no invasiva y la ventilación mecánica. La ventilación positiva no invasiva se trata de una técnica de soporte respiratorio que no va a requerir una vía aérea artificial mediante una intubación endotraqueal o una traqueostomía, y que tiene como objetivo la disminución del trabajo respiratorio y la mejoría del intercambio gaseoso. Va a permitir aumentar la ventilación alveolar acoplando al paciente a un dispositivo externo o interfase. La interfase va a ser el dispositivo que va a conectar el ventilador con el paciente, y esta interfase sirve para enviar el flujo de gas al paciente. Después vamos a ver que existen diferentes tipos de interfaces, distintos tipos, distintos tamaños y distintos materiales. Las indicaciones en las cuales se suelen dar este tipo de ventilación al paciente es la IRA o la insuficiencia respiratoria aguda o crónica en los pacientes que suelen tener EPOC. Se les suele indicar este tipo de ventilación o de técnica de oxigenoterapia de alto flujo. Y en cuanto a las contraindicaciones, estado de conciencia, inestabilidad hemodinámica, parada respiratoria, insuficiencia respiratoria grave, síndrome de distrés respiratorio, neumotórax no drenado, vómitos incoercibles, traumatismo y quemaduras faciales, hemorragia digestiva activa y obstrucción intestinal. En cuanto al equipo que vamos a necesitar para poder colocar al paciente en este sistema de oxigenoterapia, va a ser una fuente de oxígeno segura, que puede ser del panel o de tubo, de cilindro, perdón, y aire comprimido. El sistema de interfase, obviamente, para poder hacer la distribución del gas desde el aparato hacia el paciente. El equipo de DBNI, que es un aparato como el que ustedes ven en la imagen. Este aparato lleva a su vez tubuladuras, las cuales deben estar estériles. Sistema de aspiración, porque el paciente puede o no presentar secreciones. Apósitos hidrocoloides, que eso va a permitir proteger la piel. Un saturómetro o un monitor al cual va a estar conectado el paciente para ir controlando su saturometría y sus constantes vitales. Tela adhesiva o hipoalergénica, que a veces podemos llegar a necesitar para hacer una correcta sujeción de lo que son las interfaces, y un estetoscopio para ocultar la entrada y salida de aire y también la presencia de secreciones. Bueno, los sistemas de interfase, como ustedes ven en las imágenes, hay que son buconasales y faciales completas, nasales o los cascos. Vienen cualquiera de ellas, tanto para niños como para adultos. Las buconasales y faciales, estas son muy apropiadas cuando el paciente tiene un nivel de conciencia alterado o cuando presenta una insuficiencia respiratoria aguda, está muy disneico el paciente. Pero tiene la contraindicación de que si el paciente, al tener alterado su nivel de conciencia, puede llegar a presentar vómitos y poder broncoaspirarse. En la facial completa tiene mínimas posibilidades de fuga porque abarca todo lo que es lo que es nariz y boca. En las nasales estas son muy cómodas porque permite que el paciente se pueda alimentar, y hay que tener en cuenta en este tipo de interfaces que no estén tapadas por algún tipo de secreción que puede llegar a presentar el paciente. Y con respecto a los cascos, que también vienen para todas las edades, tiene la ventaja de que al no ofrecer puntos de apoyo en lo que es el rostro, va a tener una mínima posibilidad de producirse lesiones cutáneas, y a su vez para los pacientes pediátricos tienen el beneficio de que posee orificios donde uno puede
insertar las sondas o los distintos sondas o catéteres para que el paciente esté teniendo en ese momento. En cuanto al procedimiento, debemos recordar que el médico va a ser el que va a ajustar los parámetros del aparato de BNI, ¿sí? Nosotros vamos a realizar el procedimiento y siempre nos tenemos que asegurar de que el médico esté presente, porque podemos tener un paciente que está inestable, nosotros lo estamos conectando y en el momento de la conexión al sistema de oxígeno el paciente se descompensa. Entonces, más allá de que nosotros vamos a conectar el paciente y estamos capacitados y autorizados para conectar al paciente a este tipo de oxigenoterapia, es imprescindible que el médico esté durante el procedimiento. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a lavar las manos, vamos a controlar los signos vitales de este pacientito. En el caso de que el paciente pueda entender, le vamos a informar, y si no, si se trata de un paciente pediátrico, le vamos a informar a su familiar que esté en el momento del cuidado del paciente. Vamos a armar el sistema y vamos a controlar de que todo el sistema funcione antes de conectarlo al paciente. En el caso de que el paciente se esté alimentando por algún tipo de sonda, es imprescindible suspender la alimentación para evitar que, más o menos una media hora antes, para evitar que el paciente pueda llegar a presentar algún tipo de reflujo o de vómito y el paciente de esta manera se pueda llegar a broncoaspirar. Vamos a colocar al paciente un monitor y en el caso de que no tengamos un monitor multiparamétrico, vamos a colocarle el saturómetro. De acuerdo a la interfase que hayamos elegido, vamos a limpiar las zonas de apoyo para que poder cuidar la piel. Vamos a conectar el sistema, asegurar las fijaciones. Siempre recordemos que cuando vamos a colocar la interfase y vemos los puntos de apoyo, es imprescindible antes de colocar la interfase ponerle al paciente hidrocoloide para justamente proteger la piel. Una vez que hayamos realizado todo el procedimiento, nos vamos a volver a lavar las manos y vamos a registrar todo en nuestra hoja de enfermería. Vamos a ver ahora un poquito de las complicaciones más frecuentes que suelen presentar los pacientes que están sometidos a este tipo de oxigenoterapia. Intolerancia a la interfase puede deberse a alteraciones neurológicas que son ocasionadas por la misma hipoxemia, y también pueden deberse a la claustrofobia que este tipo de interfaz puede ocasionarle al paciente. En este tipo de complicación se deberá tener en cuenta de ver la posibilidad de cambiar la interfase o de ajustar las cintas como para que el paciente esté más cómodo, y en pacientes que les produce mucha irritabilidad, hay que avisarle al médico, informarle al médico, y se suele indicar una pequeña sedación a dosis muy bajas con midazolam. La dermatitis irritativa también es otra de las complicaciones más frecuentes. Se produce sobre todo en las zonas de apoyo de la interfaces y se pueden necrosar las zonas del puente nasal, como ustedes ven ahí en esa foto. Por eso es importante colocar, y se insiste mucho que se coloquen los parches de hidrocoloide en los puntos de apoyo de la interfase. La conjuntivitis irritativa se suele dar principalmente porque la interfase puede presentar fugas de aire por los bordes laterales y puede causar irritación conjuntival, y para prevenir esto tenemos que tener cuidado de controlar
los arneses de ajuste para que justamente no haya ningún escape o fuga de aire, que se le vaya a la cara del paciente y a los ojos del paciente. En cuanto a lo que es otalgia, dolor nasal, epitaxis o sequedad de mucosas, la otalgia está relacionada con el dolor del oído interno. El dolor nasal es justamente por el apoyo de la interfase. Como también complicación pueden presentarse sangrados nasales, que es la epitaxis, y en eso tenemos que ser muy buenos observadores, porque esto le puede producir también un ahogo al paciente, y en muchos casos también se presenta la sequedad de las mucosas. En cuanto a la distensión gástrica, se puede presentar, no es muy común, pero se puede presentar cuando se le programan tanto al ventilador, que puede llegar a estar actuando como un BNI, o al aparato de BNI propiamente dicho, se le ajusta, en los ajustes las presiones inspiratorias suelen ser muy elevadas. Entonces se produce una distensión en la cámara gástrica, también se pueden llegar a producir vómitos, y hay que estar muy atento porque se puede llegar a producir también una broncoaspiración. Bueno, vamos a referirnos un poquito a lo que son los cuidados de enfermería relacionados a este tipo de oxigenoterapia. Antes que nada, el lavado de manos. Tenemos que chequear el equipo y armarlo y ver lo que funcione. Controlar las constantes vitales del paciente, no solamente el paciente tener en cuenta los valores que nos está arrojando el monitor o el oxímetro de pulso, sino también que tenemos que hacer nuestra observación clínica, coloración de la piel, evaluar si hay cianosis, acrocianosis, controlar también la permeabilidad de la vía o de las vías que tenga ese paciente endovenoso, ya sea periférico o central, porque al momento de tener que realizarle una medicación tenemos que tener una vía segura. Evaluar la presencia de secreciones, ya sea secreciones que sean visibles o secreciones que no las estamos viendo, por eso tenemos que tener un uso cotidiano y hacer un buen uso de lo que es la auscultación mediante el estetoscopio. En cuanto a las secreciones, si las hay, tenemos que valorar siempre la cantidad, la calidad y la consistencia para después dejarlo registrado en nuestra hoja de enfermería. Debemos movilizarlo al paciente para, en el caso de que el paciente pueda expectorar, pueda movilizar estas secreciones y de esta manera poder expectorarlas. Recordar siempre que antes de colocar al paciente en este tipo de oxigenoterapia, debemos suspender la alimentación aproximadamente una media hora antes, si el paciente se encontrara alimentándose por método de sonda nasogástrica u orogástrica o de un botón gástrico. Tenemos que ver también cuando ya conectamos al paciente de que no existan fugas, asegurándonos de que la interfase sea la apropiada, ajustando los arnés, limpiar las zonas de apoyo. Cuando limpiamos las zonas de apoyo, acordarnos de colocar el hidrocoloide para que esto no produzca ninguna lesión cutánea. También debemos poder aplicarle alguna crema hidratante, controlar el estado mental del paciente, porque a veces el paciente, este tipo de oxigenoterapia muchas veces suele ocasionar algún estado de desorientación del paciente. Controlar la distensión gástrica, que a veces se da por las fugas de aire del paciente, haciéndolo, tomando como un método de control, el control del perímetro abdominal, que
se toma la circunferencia abdominal en un plano que tiene que estar horizontal por 2 centímetros de la línea umbilical. Valorar también siempre que el paciente esté cómodo, viendo si es la interfase que le corresponde, o por ahí también se lo puede, si vemos que el paciente no lo tolera o está incómodo, valorar la posibilidad de cambiar la interfase y registrar todas estas actividades y observaciones que nosotros le hayamos hecho a este paciente en nuestra evolución de enfermería, porque recuerden siempre, y se los repito y se los voy a repetir hasta el cansancio, que lo que no se deja registrado es como que no está hecho. Bueno, continuando y habiendo hecho una revisión rápida de lo que es la ventilación positiva no invasiva o el BNI, como se suele llamar, vamos a hacer un repaso o a introducirlo en lo que es la asistencia en la intubación endotraqueal. Si bien ustedes estos dos dispositivos de oxigenoterapia de alto flujo no lo tienen en el cuadernillo, me pareció oportuno que también deben conocerlo, porque el año que viene lo van a ver quizás más profundo, pero está bueno que ya lo vayan incorporando en el proceso de educación desde este año, para que el año que viene ya cuando le empiecen a hablar de estos dos métodos, ustedes ya tengan conocimiento de cada uno de ellos. Empezando por lo que es la ventilación mecánica invasiva, tenemos que tener en cuenta que es una sustitución temporal de lo que es la función ventilatoria y que consiste en un aparato mecánico para el soporte artificial de la ventilación y la oxigenación. La función de este aparato o de este ventilador es enviar un volumen de aire, que decimos que está ventilando, con una concentración determinada de oxígeno, que sería la FiO2, por una unidad de tiempo determinada. ¿Por qué a esta máquina se le llama ventilador y no respirador, como popularmente se lo conoce? O sea, popularmente nosotros sabemos o escuchamos el paciente está en asistencia mecánica respiratoria. En realidad es en asistencia ventilatoria respiratoria. ¿Por qué? Porque la respiración, que es el intercambio de gases a nivel alveolo-capilar, es propia del aparato respiratorio. Y este aparato ventila al paciente, pero no respira por él. Entonces, este tipo de ventilación mecánica va a requerir de una técnica invasiva, que es la intubación endotraqueal, que puede ser a través de la vía aérea del paciente o mediante una intubación endotraqueal o traqueostomía, ¿sí? Entonces, la intubación endotraqueal es el procedimiento por el cual el médico va a colocar un tubo endotraqueal en la tráquea a través de la boca del paciente, o si el paciente tiene traqueostomía, va a colocar el ventilador a la traqueostomía sin tener que colocar el tubo endotraqueal. En cuanto a los objetivos de colocar a un paciente en ventilación mecánica, es poder proveer una adecuada oxigenación tisular. De esta manera vamos a mejorar su dificultad respiratoria, reduciendo el trabajo respiratorio, reduciendo la hipoxemia arterial, disminuir el consumo de oxígeno en pacientes críticos, incrementando el volumen pulmonar a través de la vía aérea y unidades alveolares,
y proporcionar altas concentraciones de oxígeno. En cuanto a los tubos endotraqueales, en el mercado hay de diferentes tipos, pueden ser de siliconas o de PVC, hay con y sin balón y vienen de diferentes medidas para todo tipo de pacientes, ya sea prematuro, lactantes, niños y adultos. Cuando nosotros vamos a asistir al médico para colocar un paciente en ventilación mecánica, habla de buenos profesionales que conozcamos o estemos orientados en cuanto a qué medida de tubo vamos a preparar para que el médico pueda intubar a este paciente. Obviamente nosotros vamos a tener preparado, pero el médico va a ser el que va a hacer la elección del tubo adecuado. Yo acá le he puesto dos fórmulas para sacar el tamaño del tubo que vamos a elegir o que le va a ir bien a este paciente, ya sea con balón y sin balón. Esto es para pediatría, ¿sí? En los tubos sin balón es la edad en años del niño más 4 sobre 4. En los con balón es edad en años más 3 sobre 4. Y para que ustedes tengan aproximadamente unos parámetros de referencia, en los recién nacidos pretérminos se suelen utilizar tubos de 2 a 2,5 o 3 sin balón. Por lo general, los pacientes prematuritos siempre se les coloca tubos sin balón. Después los recién nacidos a término y los lactantes hasta 6 meses se les suele colocar de 3,5 con o sin balón, eso va a ser a elección del médico. También puede ser de 4 de acuerdo al peso del paciente y la contextura física del paciente. De 6 meses a 1 año, por lo general es un tubo 4 o 4,5 con o sin balón. Se suele elegir los pacientes que están en terapia pediátrica, suelen elegir a la mayoría de los médicos que sea con balón, porque esto hace que el tubo quede más fijo y ante los movimientos del paciente haya un mínimo riesgo de una extubación accidental. En los mayores de 1 año, la fórmula que vamos a aplicar es de 4 más los años del paciente sobre 4. En adultos, los tubos todos ya vienen con balón, arrancan aproximadamente desde el 5, 5,5 a 8,5 y para tener en cuenta los tubos van subiendo de 0,5 en 0,5, o sea, arrancan del 2 al 8,5 y aumentan de 0,5 progresivamente. Bueno, ¿qué vamos a preparar cuando un paciente va a ser ventilado? Una bolsa de resucitación, o conocido comúnmente como ambú, que es la figura que ustedes tienen en la parte superior. Ellos vienen de diferentes tamaños, vienen neonatales, pediátricos y de adultos. Esta bolsa de resucitación también tenemos que prever una máscara que se adapte a la fisonomía del paciente. También viene de diferentes tamaños, neonatales, pediátricas y de adultos, porque en el caso de que la intubación endotraqueal sea dificultosa, tenemos que tener conectado nuestro resucitador a la fuente de oxígeno con la máscara para poder reclutar este paciente, o sea, para poder oxigenarlo, que alcance una buena saturación y poder hacer nuevamente el intento de la intubación. Una fuente de oxígeno que sea segura, una fuente de vacío que es la aspiración, el laringoscopio que es la figura de la parte de abajo de la presentación. Este laringoscopio consta de un mango que ustedes ven allí con valvas que pueden ser rectas o curvas. Estas valvas en su parte distal
constan de un foquito que tiene una luz. Una vez que uno conecta la valva al mango del laringoscopio, esta valva hace contacto y la luz se prende. Entonces nosotros tenemos que comprobar antes de que se haga la intubación de que todas las valvas funcionen. ¿Qué quiero decir con esto? Que todas las valvas, ese foco que se enciende al hacer contacto con el mango, sus focos estén que funcionen, o sea que prendan. Tubos endotraqueales de diferentes tamaños, tubuladuras del ventilador de acuerdo a la edad del paciente, también vienen neonatales, pediátricas y de adulto, un monitor de constantes vitales que vamos a controlar que funcione correctamente con nuestra fuente eléctrica o bien que funcione con su batería. Sondas de aspiración de diferentes tamaños y también pueden tener preparado un set de aspiración cerrada, perdón. La medicación indicada, los guantes estériles y de examinación, parches hidrocoloides, estos se utilizan sobre todo en pediatría y en neonatología porque se le coloca al paciente antes de fijar el tubo. Coloco el parche hidrocoloide y por encima del parche de hidrocoloide voy a colocar la tela adhesiva para fijar el tubo. Las vendas que se utilizan como fijación en los pacientes adultos y todo esto va a depender de las normas y protocolos que tenga cada institución de salud. Antiparras, tanto como para el operador que va a ser el médico que intuba, como para el asistente, el enfermero asistente, y estetoscopio para poder ocultar la correcta posición del tubo una vez que el paciente ha sido intubado. O sea, vamos a valorar la buena entrada, vamos a ocultar, digamos, la entrada y salida de aire, vamos a ocultar que el tórax expanda simétricamente. Y también lo que tenemos que tener en cuenta es mirar el monitor o mirar el oxímetro de pulso y valorar su saturación. Para tener en cuenta y recordar, es un procedimiento, la intubación endotraqueal médico y el enfermero lo va a asistir en dicho procedimiento. Ahora bien, en el momento de que se vaya a realizar el procedimiento, nosotros lo vamos a asistir. Para eso debemos hacer un correcto lavado de manos antes de empezar el procedimiento. Nos vamos a colocar los guantes de examinación para preparar el equipo para la intubación. Vamos a conectar el monitor al paciente. Vamos a conectar la bolsa de resucitación a la fuente de oxígeno. Vamos a conectar el sistema de aspiración y tener abiertas las sondas de aspiración. Nos vamos a volver a realizar un lavado de manos en seco para verificar, luego del lavado de manos en seco nos volvemos a colocar los guantes de examinación o otro par de guantes de examinación. Vamos a verificar la permeabilidad de los accesos venosos que pueden ser periféricos o centrales. Vamos a administrar la medicación prescripta porque cuando el paciente se lo va a intubar, lo van a deprimir neurológicamente para que el paciente no ofrezca resistencia a esta intubación, ya que es un procedimiento bastante invasivo. Vamos a posicionar al paciente. Hay que tener en cuenta que la posición del paciente tiene que ser horizontal y no a 30 y 45 grados, que va a ser después que el paciente esté intubado. Al momento de intubarlo, el paciente tiene que estar con la cama baja en posición horizontal. El operador, que va a ser el intubador, el médico, va a posicionarse detrás del paciente, en la cabecera del paciente. Y para tener en cuenta, en los pacientes pediátricos lo que se suele hacer es colocar debajo del cuello del paciente un pequeño rollito para extender lo que es todo el cuello del paciente, pero no hiperextender, no tiene que quedar colgando la cabeza, tiene que quedar extendida. Y también para recordar que si el paciente se estuviese alimentando,
por algún tipo de sondaje, esta debe suspenderse unos 15 a 30 minutos antes para evitar la broncoaspiración. Continuando con lo que es el procedimiento, nosotros vamos a colaborar en lo que es la aspiración de secreciones si fuera necesario, porque a veces el paciente presenta muchas secreciones y esto dificulta la visión de la vía aérea para que el médico pueda intubar. Vamos a valorar el estado clínico del paciente, ya sea teniendo en cuenta las constantes vitales que nos está arrojando el monitor, como así también nuestra observación clínica, valorando el estado neurológico del paciente, valorando su coloración. Vamos a verificar la correcta posición del tubo endotraqueal, obviamente con la observación clínica y por placas radiográficas. Vamos a proceder a fijar el tubo endotraqueal y para tener en cuenta es un procedimiento que no debe exceder los 20 segundos. El médico tiene que tratar en el primer intento de intubar a este paciente en los 20 segundos. Si esto no sucede, vamos a tener que reclutar a nuestro paciente con la bolsa de resucitación, porque hay que recordar que a este paciente nosotros le administramos medicación que lo va a deprimir neurológicamente y va a deprimir su centro respiratorio. Entonces vamos a tener que oxigenar a este paciente con la bolsa de resucitación hasta que se recupere para que el médico vuelva a hacer otro intento de intubación. Una vez que hemos comprobado que el paciente está intubado, que este tubo está en la posición correcta, que el paciente presenta una simetría torácica, que presenta una buena ventilación, tanto de entrada como salida de aire, vamos a proceder a fijar el tubo. Luego de que hayamos procedido a fijar el tubo, todo este procedimiento debe quedar registrado en nuestra hoja de enfermería, detallando lo que es número de tubo, altura de fijación a la comisura de labios, las complicaciones que hubo y números de intentos si los hubiese habido. Bueno, vamos a ver un poco lo que son los cuidados de enfermería generales en el paciente sometido a ventilación mecánica. La monitorización de la frecuencia respiratoria, cardíaca, la temperatura, la tensión arterial, la saturometría. En cuanto a lo que es la frecuencia cardíaca, el paciente ventilado puede tener algunos trastornos de lo que es el ritmo cardíaco debido a situaciones de hipoxemia o de acidosis. La frecuencia respiratoria cuando uno observa al paciente que lo está controlando, podemos encontrar algunos signos muy importantes, como por ejemplo el uso de la musculatura accesoria o retracciones torácicas, movimientos asimétricos que no deberían pasar porque el paciente está siendo ventilado. Esto quiere decir que a veces hay una desadaptación del paciente con el ventilador y es necesario que se lo comuniquemos al médico porque puede ser necesario ajustar los parámetros del respirador o valorar la sedonalgesia que se le está dando a ese paciente. La temperatura también es muy importante porque si hay un aumento de la temperatura, esto va a tener como consecuencia que haya una mayor demanda de oxigenación del paciente y de esta manera van a tener que ajustar los valores de la FiO2. La tensión arterial también se puede ver afectado porque el hecho de que se conecte un paciente a la ventilación mecánica lo puede hipotensar debido a que hay una reducción del gasto cardíaco. Como también el uso de la sedonalgesia puede provocar hipotensión en los pacientes. Como en caso contrario, un paciente que está mal sedado y que está desadaptado puede presentar
hipertensión arterial. Por eso es muy importante la monitorización de las constantes vitales por norma. En las terapias intensivas se lo suele realizar cada 2 horas. Examinar su nivel de conciencia, el control de la sonda nasogástrica u orogástrica que esté en correcta posición para evitar una posible broncoaspiración del paciente, la insuflación del balón, o sea, el balón que tiene el tubo endotraqueal debe ser controlado por lo menos una vez al turno y su presión no debe exceder de los 25 a los 30 niveles de presión. Debemos rotar al paciente cada 2 horas para evitar que se produzcan úlceras por presión y también controlar que la cama se encuentre a 30 a 45 grados para evitar broncoaspiración y para evitar también las neumonías asociadas a ventilación mecánica. La higiene, bueno, la aspiración de la higiene bucal y ocular mínimamente una vez cada 4 horas o 2 veces en el turno. Esto se hace para prevenir y reducir todo lo que es la carga bacteriana de la cavidad oral, que es una fuente de infección. Se recomienda un lavado minucioso, muchas veces se utiliza cepillos de diente con clorhexidina al 0,2% o al 0,12%, dependiendo del protocolo de la institución. También se suelen utilizar gasas embebidas en clorhexidina para hacer un buen lavado de lo que es la dentadura. Y obviamente la dentadura, la encía, las lenguas, que a veces va a presentar, se saben ver esas lenguas que están como con una cubierta blanca, esa es toda una capa bacteriana, que eso está dejando relucir que no hay un buen cuidado enfermero de lo que es la higiene bucal. La higiene ocular también es muy importante, se suele hacer con solución fisiológica 2 veces por turno. Aspirar las secreciones, teniendo en cuenta que cuando aspiremos las secreciones debemos observar la cantidad, la coloración de estas secreciones para poder registrarlo después en nuestra hoja de enfermería. Debemos controlar la permeabilidad de las vías periféricas o centrales. Por lo general, el paciente que está en una terapia intensiva tiene colocado, la mayoría de los pacientes tiene colocado sonda vesical para poder hacer un estricto control de diuresis, llevar un control horario de diuresis. Y no se recomienda, esto es para tener en cuenta, porque hace unos años atrás la bibliografía establecía que las tubuladuras del ventilador debían cambiarse cada 7 a 10 días. Bueno, hace ya aproximadamente unos cuantos años, la verdad que no recuerdo, unos cuantos años que esta recomendación ha quedado desestimada porque el cambio de tubuladura hace que se disminuye o se interrumpa lo que es la presión positiva, alterando así la función hemodinámica del paciente. Así que en algunas instituciones va a depender también del protocolo recomendado por el Comité de Control de Infección de cada institución, que suelen tener un apartado donde dice que la tubuladura se va a cambiar si está visiblemente sucia o cuando se visualice agua dentro de las tubuladuras. Pero si no, está contraindicado tenerlo como rutina el cambio de tubuladuras. Bueno chicos, con esto terminamos lo que todo lo que es la terapia de, valga la redundancia, oxigenoterapia.
bien, habiendo visto los dispositivos de alto flujo como los de bajo flujo. Ustedes, bueno, estos dos últimos dispositivos, tanto la ventilación mecánica como la ventilación no invasiva con presión positiva, no están en el cuadernillo, pero como ya les dije, es importante que ustedes lo sepan. Por haber estado muchos años en una terapia intensiva, espero haberles podido reflejar todo lo que la experiencia me ha brindado, y gracias a Dios lo he podido realizar. Y ante cualquier duda, ustedes saben que me pueden consultar o le pueden consultar a Estefanía, para eso estamos. Y por ahí me puedo haber olvidado de un montón de cuestiones, o sea, en mi cabeza iba graficando en el momento de que un paciente iba a ser intubado, iba a ser ventilado, y todas las situaciones que iban emergiendo en esa situación. Pero bueno, ahora ya hace varios años que no estoy en el cuidado, digamos, paciente enfermero. Entonces por ahí algunas cuestiones se me pueden haber escapado. Eso no quita de que si ustedes leen alguna bibliografía, lo puedan consultar y lo vamos a ir interactuando entre todos. Bueno, estoy y estamos a su disposición para cualquier inquietud o duda que ustedes tengan. Muchas gracias, y vamos a estar ya preparando las próximas clases.